ver si ahora parece que ya estamos en vivo ya. Ahora sí, Roque. Hola, Estamos en buen vivo. día a todos los que nos están mirando. Estamos una clase más, Roque. Ya estamos en Una la clase. clase número 9 Clase número 9. del curso de Huerta Agroecológica. Este es el segundo curso que estamos en La segunda la temporada, segunda temporada, ¿no es como le cierto? digo yo, sí, Como exactamente. vos bien lo dijiste en un momento, la segunda temporada, como, bueno, lo vemos Una en... plataforma de streaming muy conocida. Porque Así si le es. decimos cohorte queda muy de la facultad, Claro, entonces la idea es exactamente, exactamente. Así hacerlo que lo bueno. más Lo familiarizado más posible. familiarizado. Así que Exactamente. bueno, le damos la bienvenida a Ah, todos los que se van conectando. sí, A o ver, sea mira, que fíjate, Gonzalo, ya tenemos, arrancamos y Adela Anderson nos decía, hola, buen día. buen Así que día. fíjate vos los primeros. Los primeros. Y hace un rato, Gonzalo, te estaba compartiendo detrás de Sí. cámara, Gisela de Ajá, Ushuaia, que nos estaba diciendo, hoy los voy a poder ver en vivo porque nunca puedo estar a la mañana sí, y hoy por una situación particular voy a poder estar en mi casa, así que los voy a ver en que vivo. lo puedo Así que, estar mirando. Mira, Gisela, un saludo un enorme. saludo enorme, Gisela. Bueno, no sabemos por qué hoy está en su casa, no está trabajando, pero bendecimos tu vida y si es por alguna cuestión, bueno, que te mejores pronto, ¿no? Así Exactamente. que bueno, y tenemos tantos saludos, Sí, Roque. Gonzalo, tenemos No, tantos saludos. Tengo saludos de gente de Ecuador, de la ajá, Universidad de Quevedo, sí, donde tengo gente conocida, un amigo en realidad, que nos conocimos en La Plata, y a los estudiantes de la Universidad de Quevedo. sí, Y me pasaron el nombre. Le mandamos un especial saludo a Yomira Baqué, ajá. Javier Zambrano y Quique Áviles, que son personas que son como fans destacados para nosotros. Mira vos, allá de Sí, Ecuador, de de Ecuador, Ecuador. de la localidad de Quevedo, Mira, qué ¿sí? bueno. Saludo Y a los enorme. profes, que también nos siguen, Sí, Raquel Guerrero, Rosy Rodríguez y Carol Coelho. un saludo enorme Un para ellos saludo enorme también. para esa gente. Sí, ¿no Y es por cierto? supuesto a mi amigo, que no lo puedo dejar de saludar, a David Arias, que es un excelente preparador de café. Mira vos, Así que mira me vos. ha mandado café de Es, Ecuador y lo he probado. es productor de café también. Él Es elabora productor, café. elabora café, mira vos. Exactamente. Bueno, también tuvimos fan destacados que estuvieron de cumpleaños estos días, Estuvieron de ¿no? cumpleaños. Un saludo enorme a Ricardo, Bien, Ricardo, que que estuvo estuvo de de cumpleaños el cumpleaños domingo, el domingo. Así que te ¿no es mandamos un cierto? saludo enorme, Un Ricardo. saludo muy grande para Ricardo y que lo compras muy feliz. Así Así es. que bueno. Y bueno, Roque, contarles un poquito a la gente que Sí. a partir de hoy vamos a Ajá. empezar a habilitar los integradores, Bien. ¿sí? ¿Qué significa eso, Las Gonzalo? evaluaciones integradoras. A ver, ¿qué significa? Las Ujú. evaluaciones integradoras van a ir Sí. integrando de a 5 evaluaciones. Ajá. ¿Qué quería decir esto? Sí. Que el integrador 1 va a Sí. ser de la evaluación desde la 1 hasta la 5. Sí. El integrador 2 va a ir desde la evaluación 6 hasta la 10. Sí. El integrador 3 que va a ir desde la evaluación 11 hasta la 15. Sí. El integrador 4 que va a ir desde la 16 hasta la evaluación número 20. Y por último, el integrador número 5 que va a contemplar los últimos 3, que es la evaluación 21, 22 y 23. Bien. Así que, ¿qué son los integradores? Los integradores son evaluaciones Ajá. que no reemplazan a Ajá. las otras evaluaciones. A no reemplazo. No reemplaza. A ver, si yo recién me estoy sumando, Ujú. no hice la evaluación 1, 2, 3, 4, 5 y hago el integrador 1. ¿Estoy Sí. reemplazando las otras evaluaciones? Ajá. No. ¿Sí? El Bien. integrador es para ayudarnos a Sí. poder recuperar alguna evaluación que por algún motivo no lo pude hacer. Bien. ¿Sí? Bien. Porque no tenía conectividad, porque no llegué a tiempo, porque me enteré tarde del curso. Ajá. Entendamos lo siguiente, Sí. que para poder tener el certificado de curso aprobado, debemos Sí. llegar como mínimo a 18 evaluaciones con una Aprobadas. calificación superior a 7, o sea, 7, O 8, más. 9 o 10, De ¿no es 7 a cierto? 10. De 7 a 10. Bien. Bien. Entonces, son 23 clases. Y 23 clases. la clase número 24 vendría a ser el cierre. Esa Sí. no tiene Esa es la evaluación. entrega de Esa es la certificados entrega de virtual. certificado, exactamente.
Hay 23 clases en total que tienen evaluaciones. Sí, De las 23, nosotros tenemos que hacer 18. Si bien. por algún motivo no pude hacer alguna, Ajá. entonces el integrador me ayuda a recuperar evaluaciones, ¿sí? Me ayuda a que yo pueda estar por algún motivo recuperando alguna evaluación. ¿Más o menos se entiende, Roque? Sí, se ¿Sí? entiende, Gonza. Bien. Si pueden apagar esas luces de allí, Sí, porque esas esas son las luces. que reflejan aquí en el televisor. Esas, gracias. Entonces, Roque, esa es Sí, la idea del integrador, muy ¿sí? bien. Son 5 integradores. ¿Qué significa? De que si yo por algún motivo hice 13 Ajá. evaluaciones que son del curso, Sí, estos 5 integradores me van a ayudar a llegar a las 18. bien, ¿Sí? bien, Me va a ayudar a llegar a las 18. bien. Bueno, ¿Qué pasa, al- Gonza, con la gente que se va sumando ahora? Porque nosotros habíamos dicho, o habíamos calculado, digamos, a partir de la clase, uno tiene de las 23 evaluaciones, sí, 6 evaluaciones que puede no hacerla o puede salir mal. exactamente. ¿Qué pasa con la gente que se suma ahora, digamos, a partir de la clase 6 en adelante? Bien, Y, entonces, y quiere hacer un integrador porque, bueno, la 6 le hizo mal, la 7 hizo mal, qué sé yo, no bien. sé. Entonces, la gente puede hacer los integradores, Ajá, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a contemplar al final? Voy a buscar, porque nosotros lo buscamos, nuestro sistema lo busca por correo electrónico. ajá, Por eso es importante escribirlo bien el correo electrónico. bien, Entonces, yo voy a buscar tu correo electrónico, Roque. bien. Y cuando yo voy a filtrar tu correo electrónico, a mí me Ujú. tiene que aparecer que en el total, entre las evaluaciones de las 23 clases Sí, más los 5 integradores, mínimamente tenés que llegar a 18, mínimamente 18 con 7 o más de 7. con 7 o más de 7. Perfecto. Si yo llegué a 17, ya no, No, ¿sí? no tener certificado de Ya aprobación, no sí es de tengo, asistencia. claro. Entonces, en ese caso, si yo hice 12 evaluaciones Sí, más los 5 integradores, que sumo 17, no, porque el requisito es llegar al 80% del curso aprobado, bien, ¿sí? perfecto, Entonces, sí. por eso que llegamos a las 18, Ujú. ¿bien? Entonces, como para ir cerrando ya este tema, a partir de hoy vamos a ya empezar a habilitar los integradores. ¿Qué significa? El integrador número 1. Exacto. Hoy va a estar disponible la evaluación de la clase número 9 Sí, más el integrador 1, que bien, contemplan las evaluaciones de las clases 1, 2, 3, 4, 5, perfecto, hasta ahí. ¿Bien? perfecto. ¿Qué sería esto? Las evaluaciones integradoras también están 7 días disponibles en nuestra página de Facebook y a partir de los 7 días se cortan, Bien, como todas evaluaciones, por y supuesto. se aprueba con una calificación de 7 Bien, superior. ¿Bien? bien, 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 bien. Así que cualquier Creo, duda, comentario, que nos escriban a partir en privado por Facebook y bueno, sí. ahí vamos a estar A, respondiendo. a partir de ahora, después de mediodía, cuando carguemos la información de este curso, más la Sí, evaluación de este curso, más el primer integrador, cualquier duda, mándenos un mensajito por privado que vamos a estar respondiéndoles. totalmente, ¿Sí? totalmente. No sé si querés, publicamos la novedad de mañana ahora o lo hacemos al finalcito. Yo creo que lo dejamos, el bonus Al track lo final, dejamos al al final. final. Claro. Dale, No nos perfecto, vamos a olvidar perfecto. porque tenemos allá No, nuestras no, asistentes que nos van a no nos vamos a levantar los olvidar, sí, carteles. totalmente. Así que bien. Bueno, El curso siempre lo hemos dicho desde el principio, sí, venía completamente renovado, ¿no es totalmente cierto? renovado, Así exactamente. Y que, es bueno, parte de la novedad de es mañana. parte de la novedad de mañana, así Se la es. vamos a dejar ahí nomás, picando. Ahí, 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 Aguanta. Paciencia, totalmente. paciencia. Bien, por ahí le vamos a pedir disculpas que parece ser de que estamos teniendo un problemita de la ficha de la conexión de la computadora y por Sí, eso que el televisor es como que se apaga, se prende, pero bueno, luego lo vamos a ver cómo lo solucionamos, bien. porque esto comenzó a hacerlo ahora. Bien, Roque, comenzamos con la clase de Bueno, hoy. hoy tenemos un tema muy importante, Gonzalo, Sí, muy sí, importante, que viene de la mano de todo lo que estuvimos hablando en estas últimas 3, 4 clases, ¿no es cierto? exactamente. Arrancamos con el tema de los residuos orgánicos en la casa, la Sí, separación de los residuos. Vimos distintas opciones o distintas alternativas para ver qué hacer con ese residuo, que exacto. no es poca cosa porque estábamos viendo, según la información que estuvieron hablando los especialistas,
de que es aproximadamente el Sí, 50% de lo que producimos de- en nuestra casa es orgánico. es orgánico, Es decir, que es totalmente. mucha Es cantidad. mucho, es mucho. Y si consideramos algunos valores, por ejemplo, que nos decía Alejandra acá en Sí, Virasoro, son aproximadamente casi medio kilo son casi medio kilo de lo que es el residuo que nosotros generamos en aquí, una ¿no es cierto? familia. O sea, es per cápita. Ah, por cada uno. Claro, por cada uno de nosotros generamos aproximadamente medio kilo de residuo, de lo cual el 50% es residuo orgánico. Exactamente. O sea que nosotros en una familia de 4 miembros estaríamos generando 1 kilo de residuo, Bien, ¿sí? bien, bien, Así bien. que, bueno, más o menos esa es la Esa es la relación. relación. Así Entonces, es. con esos números uno se da cuenta de la importancia que tiene aprovechar esos residuos orgánicos de manera de poder reutilizarlos en la huerta, en nuestro Sí, caso, así que es. es la orientación que nosotros le queremos dar, ¿no es cierto? Utilizar esos residuos como abonos orgánicos para la huerta, a través de la utilización de descomponedores, como veíamos Claro, la clase número 2, en la 2, donde exactamente. estaban los descomponedores como parte del eslabón Totalmente. de la cadena alimentaria, o también la utilización, como lo que vamos a ver hoy, de la utilización de esos residuos orgánicos para la elaboración de gas, por ejemplo, Así es. a través de Que otro mecanismo muy muy diferente diferente, muy a lo que es la diferente. digestión aeróbica. Totalmente. Nosotros, en el primer curso de Sí, huerta agroecológica, ajá, nosotros, en una clase, nosotros habíamos tocado abono e importancia. sí, Y fuimos a las corridas como quien corre en la bajada, ¿no es cierto? totalmente. Así Y fuimos sin freno. y sin freno, así es. Así que nos dimos cuenta de que había una gran necesidad Y, de abordarlo mejor al tema. y una gran diversidad de información y de gente, de profesionales y de Sí, colegas y de amigos que están trabajando en el tema y que tienen mucha información para exacto. compartir. Por eso la idea nuestra también fue empezar a convocarle. Le convocamos a Lisandro, le Claro, convocamos a Pedro, exacto. ¿no? Y Alejandra, A que nos vino Alejandra, a contar desde su experiencia. Y bien, totalmente. la cuestión es, hoy estamos tirando sobre la mesa una nueva alternativa de qué hacer con los residuos orgánicos. Exactamente. Hasta el momento veníamos hablando sobre la selección y el aprovechamiento de esos residuos orgánicos desde un Sí, proceso aeróbico, desde exactamente. el compostaje, desde el lombricompostaje, que Sí, primero hacíamos el compost y luego lo poníamos a las lombrices, que es lo exactamente. que nos estuvo comentando Lisandro. Y Exactamente. hoy venimos con otra propuesta. Hoy vamos a estar hablando sobre la digestión anaeróbica Bien, de los residuos domiciliarios. ¿Qué bien, significa anaeróbica? Vendría a ser la ausencia de oxígeno dentro del proceso de descomposición. bien, Eso bien, vendría a ser lo bien, anaeróbico. bien, 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 Entonces, para ir avanzando un poquitito con la clase de hoy, bien, bien. vamos a estar diciendo de que tenemos, Roque. Primero, cuando hablamos de una digestión anaeróbica, lo relacionamos con biodigestores, porque estamos Biodigestión. hablando de digestión anaeróbica, ¿sí? Aunque sea Y anaeróbica, es biológica. sigue siendo Por biológico. eso biodigestor. Claro, siempre el proceso es biológico, ¿bien? Perfecto. ¿Y por qué hablamos de digestión? Porque hablamos de la degradación. Como que lo mismo que pasa dentro de nuestro estómago, lo Ujú. mismo que pasa en la vaquita cuando come pasto, Bien, que hace su digestión y sí, que luego va a poder asimilarlo, ¿no es cierto?, a través bien, del intestino. Bueno, nosotros lo mismo. Aquí en este caso se hace la digestión de bien, esa materia orgánica. bien. Bien, Vamos. así que entonces, ¿qué vendría a ser? ¿Qué es un biodigestor? Ajá, El biodigestor viene a ser lo que el, el contenedor, el ajá. lugar, es el sistema donde nosotros estaríamos digiriendo la materia orgánica y que esa digestión de la materia orgánica sea lo más eficiente posible. Bien. Tengamos en cuenta lo siguiente, Sí, que todos aquellos que en algún momento quisieron abordar el tema de la biodigestión, sí. que quisieron abordar el tema de la biodigestión anaeróbica, que Ajá. ese contenedor, ese lugar donde nosotros vayamos a digerir la materia orgánica, tiene que estar cerrado herméticamente. Es decir, que no tiene que haber presencia de oxígeno. No puede haber intercambio de gas, oxígeno principalmente, con la Sí, atmósfera.
Ajá, ¿sí? bien, ¿Cómo bien, bien. sería? Si yo agarro una botella de plástico, Sí, coloco material orgánico adentro, lo cierro, ajá, los microorganismos van a terminar de utilizar ese oxígeno que está ahí adentro y a partir de ahí empieza una etapa anaeróbica, ajá. ¿bien? Donde recién comienza a formarse lo que yo estoy buscando, Bien, ¿sí? bien, Que bien, vendría a bien, ser bien. o un biogás o Ujú, un biofertilizante que se llama biol, ajá, o puede ser algún otro tipo de beneficio. ¿Bien? bien. Es decir, que del biodigestor nosotros inicialmente podríamos llegar a tomar o tener tres subproductos. Exactamente, exactamente. Bien, Entonces, cuando muchas veces nos consultan a nosotros sí, de que quieren hacer un biodigestor. sí, La primera pregunta que ajá, nosotros lo hacemos es, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo que va a tener el biodigestor? La bien, gente dice, yo quiero armar un biodigestor en el campo, yo quiero armar un biodigestor en mi casa, quiero hacer un biodigestor en la escuela. sí, Ahora, ¿para qué lo querés hacer? ¿Sí? Porque si vos supieras para qué querés el biodigestor, entonces uno puede diseñarlo en claro, función de las necesidades que puede llegar a necesitar esa persona del totalmente. biodigestor. Porque no ¿Sí? es lo mismo un biodigestor para producir gas para una familia Claro, o para producir alimento para las lombrices, ajá, o para regar nuestra huerta, o totalmente. para recolectar lo que sale de las verdulerías. Digamos, Es, el diseño va a ser muy diferente. el diseño es diferente. Puede ser de que vos me digas, Roque, mira, yo tengo un criadero de cerdos, vivo en Sí, la zona rural, tengo sí, cerdos y produzco tanta cantidad de kilos de residuo orgánico. sí, Pero yo quiero diseñar el digestor para producir gas para mi casa, claro, a donde yo vivo. claro. Entonces, yo te preguntaría, bueno, ¿qué cantidad de gas vos ocupas mensualmente o cada 2 meses? ¿O cuál es la referencia de la utilización de ese gas, no? Ujú. Entonces, puede ser de que nosotros ocupemos una partecita nomás de ese residuo que se genera. Como puede llegar a ser de que nosotros ocupemos todo lo que vos generás y necesitemos más todavía. Entonces, el diseño del biodigestor parte por la necesidad que tienen, o sea, Bien. parte por el objetivo, parte desde el punto de vista de decir, bueno, pero ¿para qué vos querés hacer un Claro, biodigestor? la gente que, por ejemplo, la gente que vive en el sur puede utilizar el biodigestor para calefacción, por ejemplo. Exactamente, El objetivo ya es otro, es muy es distinto muy diferente. a lo que nosotros podemos llegar a usar, como decís vos, si hay un productor de cerdos o una misma familia, decir, Así bueno, es. ¿para qué yo voy a usar ese ¿Para biodigestor? qué? Claro, Y eso es totalmente. muy importante a la hora de armarlo y de diseñarlo y de pensarlo. Así es. Así que entonces, cuando nosotros arrancamos y preguntamos cuál es el objetivo, en Ajá, verdad lo que queremos decir es, bueno, pero ¿para qué vos querés el biodigestor? bien, Y en ese sentido, el biodigestor tiene tres objetivos principales sí, o tiene tres utilidades sí, para lo cual yo puedo diseñar un biodigestor. bien, El biodigestor yo lo puedo diseñar para producir biogás, sí, que es un subproducto. sí, Yo lo puedo diseñar para obtener biol, sí, que es un fertilizante líquido, por eso ajá, se llama biol. Muchas veces se toma ese fertilizante líquido, lo termina secando y en ese sentido lo estamos llamando biosol, ajá, porque vendría a ser más sólido, ¿sí? En este caso es un biol porque es líquido, ¿bien? bien, Y muchas veces, que te digo que la mayoría de las consultas que nosotros recibimos sí, no viene por la necesidad de producir gas o por producir un fertilizante, sino que viene por la necesidad de satisfacer una demanda desde lo ambiental. bien, Tengo un gran problema porque hablábamos junto con Alejandra sí, de la cantidad de residuos que se generaba, sí, ¿sí? Bueno, vamos al caso de un municipio donde genera un gran volumen de residuos orgánicos y esos residuos orgánicos o por algún motivo o no lo composta o no lo lleva a un lombricario, sino que parte por la necesidad de hacerlo mediante un biodigestor. bien, Entonces, en esos casos, el biodigestor viene a sanear un problema ambiental, bien. ¿sí? Digamos, el objetivo específico sería sanear el medio ambiente,
y los otros serían subproductos. Bien. Subproductos. Ahora, esto que queden claro, yo no puedo decir, bueno, voy a hacer uno de estos y los otros no. O sea, no puedo ir diciendo, yo voy a solamente generar biogás. Sí. ¿Sí? Yo de esto no quiero generar ni el biol ni sanear. No. Indefectiblemente va a salir los tres objetivos. Exacto. Vos no podés decir, no, a mí lo único que me interesa es el biofertilizante porque lo quiero poner adentro de la huerta. Sí. Bien, las bacterias te van a producir gas, te van a producir metano. Ahí es donde vos después tendrías que ver qué hacer con el metano. ¿Sí? Exactamente. ¿Por qué te lo digo? Porque si yo voy buscando desde un sistema agroecológico y desde un sistema que vaya en sentido de la sustentabilidad, tanto a lo alimentario como a lo ambiental, vos no podés estar tomando residuos orgánicos, poniéndolo adentro de un biodigestor, producís un fertilizante que lo estás poniendo adentro de la huerta, sí, bien digo, y el biogás lo dejo que se libere. No, porque ahí en ese sentido estoy haciendo peor de lo que hubiese dejado de que ese residuo orgánico se compostara naturalmente. naturalmente. Perfecto. Porque este biogás, y ahora lo vamos a ver, está compuesto por una molécula de metano. O sea, está compuesto por un gas que se llama metano. Ajá. El metano es 23 veces más contaminante que el dióxido de carbono. Ajá. ¿Sí? Así que entonces, tengamos en cuenta cuando nosotros estamos generando o estamos buscando esta alternativa desde la digestión anaeróbica de los residuos orgánicos para producir para producir biol o para sanear un problema ambiental porque tengo una chanchería, por ejemplo. No sé qué hacer con los residuos de los cerdos, entonces voy a ponerlo dentro de un biodigestor. Y el gas no me importa, o sea, yo lo que quiero hacer es sanear ese problema que tengo con los residuos del cerdo. Reutilizar el estiércol. Exactamente, ¿no es cierto? Bien. Ahora, tengámoslo en cuenta de que si yo no quemo al biogás, si yo no quemo al metano, el metano me va a estar contaminando mucho más de que si yo no lo hubiera hecho este proceso. Bien, así que eso es un dato muy importante. Es muy importante, exactamente. Muy importante, porque no solamente al momento de estar saneando, nosotros vamos a estar favoreciendo la naturaleza, pero si nosotros no completamos el ciclo de la utilización de ese gas, vamos a estar haciendo un efecto boomerang. Totalmente, ¿No es cierto? Vamos a estar produciendo metano por esta descomposición o esta digestión anaeróbica y vamos a estar contaminando mucho más de lo que en realidad queremos hacerlo, digamos. Así es, así es. Eso es muy importante. Exacto. Adentro de los biodigestores actúan básicamente bacterias. Bien. ¿Sí? Sí. Son bacterias que están ligadas entre ellas en el proceso biológico. Bien. Hay bacterias que lo que hacen, toman todos los residuos orgánicos que nosotros vamos a traerlo y vamos a triturarlo y ponerlo adentro de un biodigestor y producen o pasan por una etapa que se llama la hidrólisis, que vendría a ser romper todas las moléculas grandes que forman parte de la materia orgánica, y esas moléculas grandes son tres básicamente: los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, que adentro de eso tenemos grasas, aceites, ceras. Y estas bacterias están encargadas, Roque, de romper esas moléculas grandes, grandes cadenas, cadenas larguísimas. Y en algún momento habíamos hablado de que las plantas, a través de la fotosíntesis, lo que van a hacer es sintetizar glucosa, y esa cantidad de glucosa lo van a ir uniendo y forman almidón. Aquí pasa al revés. El efecto contrario. Es como una pared. Claro. En la fotosíntesis, ¿qué hacen? Van juntando ladrillo por ladrillo, arman una pared. Se forma la estructura, ¿no es cierto? En esta digestión anaeróbica, ¿qué es lo que pasa? Entra la bacteria, va rompiendo las paredes y van sacando de a ladrillo. Y eso es lo que va utilizando. Y eso es lo que va a utilizar para producir el metano. Bien. Esa ruptura de esa pared, se llama en la biología cadenas. Bien. Grandes cadenas. Y lo terminan rompiendo en eslabones más pequeños. Entonces, ¿qué es lo que hace? Van tomando esos eslabones y pasan a una segunda etapa. Bien. Donde ahí hay otras bacterias.
Sí, Y esas otras bacterias lo que hacen es convertirlos en ácido acético, que sí, vendría a ser como el vinagre, ¿sí? sí. O sea, es el Es el vinagre. vinagre. Ácido acético, que es el principal componente adentro de la digestión, luego de la hidrólisis, esa segunda etapa, Ujú. o puede convertirlo en algunos otros ácidos, como principalmente el ácido propiónico o el ácido butírico. Bien, A partir de ahí vienen las bacterias que son específicas para producir metano, bien, ¿sí? bien, Y bien. estas bacterias que son específicas para producir el metano toman a partir del ácido acético o de estos otros ácidos que son intermedios para la producción de metano. Y estas son bacterias metanofílicas, Bien, ¿sí? vamos. Entonces, pasa por esas tres etapas y no puede pasar de la hidrólisis directamente a la producción de metano. Tampoco puede pasar de la fase de la cetogénesis a la producción de metano sin antes haber hecho la hidrólisis. Bien, ¿Por qué digo esto? Porque aquí va a depender mucho de qué tipo de material yo vaya a colocar. Dentro del biodigestor hay tiempos de degradación, ¿sí? lo que hablamos con Pedro del alimento, el Eh, alimento balanceado que le damos, en el caso de cuando hablamos con Pedro de nuestra compostera, ajá, acá pasa lo mismo aquí con pasa igual. nuestro biodigestor. Exactamente, aquí pasa El exactamente principio es igual. el mismo. El principio es el mismo y va a depender mucho. Vamos a suponer, Roque, que tuviéramos condiciones iguales. Sí, Tenemos tres biodigestores donde tenemos condiciones iguales. ¿Qué significa? De que tres biodigestores que están en el mismo lugarcito sí, y que vamos a estar alimentando del mismo tamaño y que vamos a estar alimentando algunos de ellos con azúcares, sí, con hidratos de carbono. bien, Otro de ellos vamos a estar alimentándolos con proteínas. bien, Y el tercero lo vamos a estar alimentando solamente con lípidos. sí, Los de hidratos de carbono se van sí, a estar digiriendo en horas. sí. En horas se va a estar produciendo desde esa gran macromolécula en metano. Y Horas, rápidamente se va a romper. rápidamente. ¿Sí? En el caso de la proteína puede llevar días. Lleva algunos días, hasta inclusive puede llevar 2, 3, 4 días. Sí, En el caso de los lípidos, le va a ajá, llevar hasta inclusive una semana o 2 semanas, ¿sí? Entonces, esto va a depender mucho de qué tipo de material yo voy a estar ingresando dentro del biodigestor. bien. ¿Bien? ¿Hasta Vamos, aquí vamos? vamos, Dale, seguimos. seguimos. ¿Qué es el biogás? ¿Qué es El el biogás? biogás es un componente, Sí, es como que si yo estuviera agarrando un globo y lo inflo. sí, Adentro de ese globo que yo estoy inflando, yo le estoy colocando varios gases. No es solamente metano. El biogás es un, es muchos gases que están adentro de uno que le llamamos nosotros biogás, ¿sí? ujú, Está sí, compuesto por varios gases. sí, Tiene un color muy característico, que es un color bien azul, porque es un gas muy limpio. ujú, A diferencia de que muchas veces los gases de garrafa vemos como que tiene una llama un poco más bien roja en la punta sí, o hasta inclusive llega a ser un color muy intenso rojo. ujú, Eso significa de que el gas tiene mucha impureza. En este caso, el biogás es un gas bastante más limpio, ¿sí? ujú. ¿Qué es lo que llevamos adentro del biogás? Bueno, Hay hoy ya lo charlábamos un poco, metano, metano, básicamente, exactamente. Metano entre un 50 y un 70% de metano. Todo sí, va a depender del tipo de material que nosotros pongamos adentro. ajá, Puede ser un poco menos de ese bien, porcentaje, como puede ser un poco más, pero siempre está dentro de ese rango. 50-75% de metano. El metano es el que a nosotros nos interesa, bien, porque es el que tiene el poder calorífico, es el que quema. ¿Sí? exactamente, El metano adentro de esa composición del biogás es el que a nosotros nos interesa. Es el que yo debo buscar que es el que se produzca. bien, Después de metano lo que vamos a tener es dióxido de carbono. ujú, Es un gas inerte. El dióxido de carbono es el que nosotros eliminamos cuando respiramos. sí, ¿Sí? Ese gas inerte puede llegar a estar compuesto por entre un 25 y un 45%. ¿Qué es lo que queremos decir? Que si hacemos como una balanza y vamos produciendo mayor cantidad de dióxido de carbono en lugar de metano, y sí, esto se va a dar por diferentes factores, nosotros estamos produciendo un gas que a nosotros medianamente no nos sirve. O sea, baja mucho su poder calorífico.
¿sí? Y baja mucho la eficiencia de nuestro Baja biodigestor. muchísimo la Si eficiencia. nuestro objetivo es producir gas o biogás para calefaccionar, para utilizar en la cocina, y Exacto. nuestra eficiencia de producción de metano en función de lo que le dimos de Ujú. comer está por debajo del 50%, nuestro biodigestor es ineficiente. Exactamente, exactamente. Bien, esos son los dos gases más importantes. Sí. Hay vapor de agua porque esto se genera dentro de un medio acuoso. Nosotros vamos a estar diluyendo nuestro material con Sí, agua para poder colocarlo adentro del biodigestor. Y totalmente. después aparece otro gas que es el ácido sulfídrico. Ajá. El ácido sulfídrico es el que le da el olor al biogás. Bien, Nosotros lo sentimos y es el que tiene el olor más bien a huevo podrido. bien. Es un ácido. Sí, Es el que va a terminar reaccionando con todo lo que fuera hierro. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Es porque después hay que tenerlo presente de que hay que poner algunas trampas, como por sí, ejemplo virulana, sí. ¿sí? O virutas de hierro, para que este ácido sulfídrico termine reaccionando con ese hierro y que no vaya a reaccionar, por ejemplo, con la hornalla de nuestra cocina. Claro, y, Sino, y va a corroer, digamos. claro, exactamente, ¿no es cierto? Bien, esos son los gases más principales. Bien, Sí, después tenemos algo de nitrógeno, muy poco de oxígeno que se genera sí, mediante el mismo proceso, pero es muy sí, bajo el volumen. Y sí. después también algo de hidrógeno, ¿sí? Bien, sí, Aparecen algunos otros gases ahí adentro del mismo biogás, pero miremos más bien en los tres primeros. Miremos en la producción de metano, que es el que a nosotros nos interesa, la producción de dióxido de carbono, que sí, termina ocupando un lugar, pero sí, es un gas inerte porque no sí. quema, por eso Bien, lo llamamos inerte, y la producción de ácido sulfídrico, que es el que le da el olor, porque es el que le da ese olor a huevo podrido, bien, y luego es el que termina reaccionando con lo que pueda llegar a ver de hierro, bien, ¿sí? Bien, bien. Seguimos. avanzamos un poquitito más. Avanzamos un poquito más. Lo que decimos es, entre el volumen de biogás, Ujú. ¿sí? Y el equivalente que yo tengo con algunos otros materiales que se usan muchas veces en la combustión, como Sí, hablábamos del mismo gas de garrafa, sí, como hablamos de la nafta, como hablamos de leña, sí, hablamos de carbón, ¿bien? sí. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que, por ejemplo, el gas de la garrafa, la garrafa doméstica que tenemos nosotros, La garrafa de 10 kilos. la garrafa de 10 kilos, ¿bien? Sí, Fíjate que tiene un poder calorífico de 12.000 kilocalorías sí. por cada kilogramos del gas que hay adentro De de la gas garrafa, envasado. el gas envasado. Bien. El biogás, que tiene entre un 50 a un 75% más o menos de metano, Ujú, se considera de que su poder calorífico está entre 5.000 y 6.500 kilocalorías. ujú. ¿Bien? Yo siempre cuando hago los diseños lo considero como un valor promedio 5.500 kilocalorías. Por 5.500 kilocalorías. 5.500 kilocalorías por cada metro cúbico de gas producido. Una cajita de 1 metro por Sí. 1 metro por 1 metro. ¿Sí? Ajá. Entonces, si yo hago la equivalencia con el gas de la garrafa, que el gas de la garrafa, cada kilo de gas de la garrafa tiene 12.000 kilocalorías, Sí, si yo lo divido por 5.500 prácticamente me da casi 2. sí, ¿Qué significa? Que yo, para poder reemplazar 1 kilo de gas de la garrafa, esa que yo tengo conectado a la cocina de mi casa, yo sí. necesito producir 2 metros cúbicos de biogás. Bien. Si yo soy más eficiente produciendo metano más que dióxido de carbono, estoy elevando el poder calorífico y estaría disminuyendo esa relación. Capaz que estaría produciendo 1,5 metros de biogás para poder recién reemplazar ese kilo de gas de garrafa. ¿Me explico? Sí, la ¿Sí? relación más o menos sería 2 a 2 1. a 1 2 a en 1. metros cúbicos de Sí, biogás es como que necesito 2 cajas llenas de biogás ahí adentro, sí, 2 cajas de 1 metro cúbico cada una de ellas para poder reemplazar 1 kilo de gas de garrafa. sí. Si yo quiero reemplazar una garrafa de 10 kilos,
yo voy a tener que producir 20 metros 20 metros cúbicos. cúbicos. Y ahí después tengo que entrar a ver cómo lo produzco Claro. y cuáles son los materiales que uso. 20 esa es la metros relación. cúbicos es un volumen Es un interesante. volumen interesante. Ahora fíjate vos lo que es la cuestión de la nafta. Sí, ¿Sí? La nafta tiene 8.000 kilocalorías, 8.200. sí, O sea que yo voy a necesitar 1,5 metros sí, para poder reemplazar 1 litro de nafta. sí, exactamente. ¿Sí? O sea, como este cuadrito, igual todo esto lo encuentran en internet. Esto hay mucha información y nosotros le vamos a estar dejando esto en el PDF colgado en nuestra página de Facebook. ¿Bien? Exactamente. Esto es como para que nosotros vayamos entrando en conocimiento de, bueno, yo tengo este biogás y ahora ¿qué puedo hacer? Puedo hacer lo mismo que hago con el gas de la garrafa. Puedo cocinar, por ejemplo. Ahora, hagamos las dimensiones. Si yo uso una garrafa por mes, tengamos en cuenta de que debo estar produciendo 20 metros cúbicos. 20 metros cúbicos. Necesito un biodigestor que me produzca 20 metros cúbicos al mes. ¿Sí? Sí, Y para sí. eso yo necesito alimentarlo con material que me esté produciendo ese 20 metros cúbicos al Exactamente, mes. ¿Bien? exactamente. Sigo un poquito más. Seguimos un poquito Bien. más. En el caso del biol, a ver, Sí. ¿qué quiero hacer yo con el biofertilizante? En este caso son biol que se produjo a través de estiércol de vaca. Bien. ¿Sí? Estiércol de vaca que se lo colocó adentro de biodigestores, que son biodigestores tubulares, Sí, biodigestores hechos por silobolsa. sí, Y en este caso, los biodigestores producían un biol a base de estiércol vacuno que tienen más o menos estos parámetros, Roque. ¿Sí? sí, Tengámoslo en cuenta de que el biol, no importa de qué material fuera, pero siempre va a tener un pH 7. 7, 7,1, 6,9, ahí está, es cerca del decir, 7. cerca del Siempre, neutro. siempre. No puede ser ni ácido ni básico. Mm. Siempre neutro. Porque si no funciona ese pH, el biodigestor no funciona. Bien, ¿Sí? bien. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el biol que nosotros obtenemos del biodigestor Ujú. es muy bueno para corregir pH en suelo, de lo que habíamos hablado en un momento junto con Julia, que nos decía de cómo mejoramos la calidad del suelo. La ¿Te calidad acuerdas que química. la calidad química del suelo, ¿no es Sí, cierto? Que ella nos decía a través de la incorporación de materia orgánica. Nos decía Lisandro de que ha corregido muchos problemas adentro de su sistema productivo a través de la incorporación de la materia orgánica. Aquí volvemos a decir que vamos a solucionar muchos problemas dentro de la huerta mediante la incorporación de materia orgánica. Esta es una metodología. A exactamente. través del riego o la aplicación de ese subproducto que obtenemos de la digestión anaeróbica. Ese fertilizante líquido Un orgánico. fertilizante líquido orgánico, completamente orgánico. Orgánico. ¿Sí? Va a variar mucho después en los otros componentes, lo que fuera nitrógeno, fósforo, potasio. Claro, varía mucho los nutrientes en función del tipo de comida que nosotros Claro, le estamos dando. ¿Sí? totalmente, No va a ser totalmente. lo mismo unos residuos que vengan, por ejemplo, de la industria o sí, de la industria de las gallinas, por ejemplo, de Sí, los pollos, que sí. tienen Mucho mucho nitrógeno, nitrógeno. claro, Por supuesto, ahí esta concentración de nitrógeno va a variar va a variar. que lo que saquemos de los residuos de nuestras casas, por Exacto. ejemplo, por dar algún Totalmente, ejemplo, ¿no es cierto? totalmente. Eso varía mucho, varía muchísimo. Y van a encontrar muchos datos en muchas biografías especializadas en la cuestión de biodigestores Sí, o digestión anaeróbica. Cuestión es que no deja de ser una alternativa para que yo pueda obtener dos productos a través de un sistema solo. sí, Yo obtengo un biogás que lo puedo sí, llegar a utilizar en lo que nosotros querramos y sí. luego tengo un biofertilizante que lo puedo estar incorporando o a la huerta o al mismo jardín. ¿Sí? Bien, Bien, seguimos. seguimos un poquito más. Esto es con respecto a los dos primeros objetivos, producir gas o producir biol. Bien, Vamos al tercero, que vendría a ser en el caso del saneamiento. claro. Aquí en este caso lo que buscábamos es mostrarles como Sí, algunos ejemplos de la utilización de biodigestores, que sí, son de silobolsa, sí. biodigestores que son más bien grandes, Ujú. más para sistemas productivos, donde aquí lo que se buscaba sanear un problema ambiental que era a través de los residuos de una chanchería. Bien,
Después, cuando le dejemos el material, van a ver que allá arriba está los encierres de los cerdos. Bien. Y todo Sí. esto viene bajando por gravedad a través de cañerías y luego van a ingresar adentro de los biodigestores. Bien. ¿Sí? Sí. Entonces, el biodigestor también me ayuda a solucionar un problema, que Bien. puede llegar a ser, como en este caso, un problema ambiental. ¿Sí? Bien. Bien. Aquí, Roque, ¿qué tenemos? Un tablero donde nosotros vamos a poder estar manejando alguna de las variables. Por ejemplo, la presión que tenemos adentro de un biodigestor. Tenemos nosotros un manómetro que es casero, hecho por una manguera transparente donde tiene agua adentro, Sí. y a medida que aumenta la presión adentro del digestor, empuja el agua y lo que se genera es esa diferencia de columna de agua que me estaría indicando cuál es la presión adentro del digestor. Exactamente. Después van a ver también de que hay allí hecho un filtro de ácido sulfídrico. Bien. Ese filtro de ácido sulfídrico no es más que un contenedorcito donde nosotros lo llenamos de viruta de hierro. Fuimos a una metalúrgica y buscamos la cantidad de viruta que ahí había tirada y lo metimos ahí adentro, ¿sí? Y después el ácido sulfídrico va a terminar reaccionando con esa viruta y no así con la hornalla. En este caso el productor lo que hacía era usar unas campanas para calefaccionar las parideras de los cerdos. Bueno, no va a estar reaccionando tampoco con el chapón, por ejemplo, bien, porque calentaba un chapón. ¿Bien? Exactamente. Entonces, seguimos un poquito más. Bien. ¿Sí? Acá hay una Ajá. pregunta, dice, no entiendo bien la diferencia entre biodigestor y compostera. Dice, cuando uno hace compostera, entonces ¿pasan todos estos procesos? No. No, porque en este caso la compostera es aeróbica, es decir, nosotros necesitamos sí o sí de la presencia de aire. ¿Por qué? Porque tenemos que estar removiendo constantemente. Exacto. Para que no se genere temperatura, para dejar disponible el material que las bacterias, ajá, y las lombrices, en el caso de que tengamos lombrices, empiecen a actuar. Es decir, sí o sí necesitamos de aire. Exacto, de oxígeno. De oxígeno. ¿No? Y en el biodigestor lo que hacemos es utilizar bacterias que no requieren de oxígeno, exacto, que hacen el mismo trabajo, es decir, producen la descomposición. La misma, o sea, produce descomposición también de materia orgánica, con la diferencia que dentro de un sistema de compostaje necesitamos indudablemente de la presencia de oxígeno. Es por eso que nosotros lo estamos removiendo a la pila. Exactamente. ¿Sí? Es por eso de que nosotros una vez por semana, cada 5 días, dependiendo del tamaño de la pila, lo tenemos que estar removiendo. Tenemos que estar oxigenando la pila. Bien. Sin embargo, en el caso del biodigestor, es un contenedor cerrado, no hay hermético, en el cual no puede haber presencia de oxígeno. Si nosotros tenemos un contenedor que está agujereado y en ese caso tenemos el ingreso de un poco de oxígeno, no funciona. Se va a terminar pudriendo lo que tenemos ahí adentro, pero el proceso no va a funcionar. Bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esas son las grandes diferencias. Lo anaeróbico es en ausencia de oxígeno y lo aeróbico, que en el caso de la compostera, es en presencia de oxígeno. Bien, ¿Sí? seguimos un rato más, Gonzalo. Bien. Ahora, hay factores que nos van a estar afectando a nuestro proceso de digestión anaeróbica. Sí, bien. Dentro de estos factores, nosotros vamos a estar hoy nombrando 4 de ellos. 4 factores. La temperatura, que es este que está aquí. Vamos a estar hablando de la concentración de carga adentro de nuestro biodigestor. Vamos a estar hablando de la agitación. Necesitamos estar agitando nuestro biodigestor. Y vamos a estar hablando de esa famosa relación carbono-nitrógeno. Bien. Que Pedro ya nos había hablado cuando nos estuvo comentando sobre procesos de compostaje. ¿Sí? Aquí también hay que tenerlo en cuenta. Vamos a lo que es la cuestión de la temperatura. La temperatura en este primer gráfico nos va a estar mostrando que en la relación de ejes de cartesiano, en función de la temperatura y la cantidad de biogás que nosotros vamos a estar produciendo al día, a medida que aumenta la temperatura, va a ir aumentando la producción de biogás. Bien. ¿Sí? Fíjate que aquí, por ejemplo, cerca de 5, 10 grados, nosotros vamos a estar produciendo más bien
0,1 metro cúbico de biogás por día. Ahora, si nos vamos allá más cerca de los 30, 35, 30, por ejemplo, estamos produciendo 1,5 metro cúbico, ¿no? Sí. De biogás por día. Ajá. ¿Esto es temperatura interior o temperatura exterior? Esto es temperatura interior, temperatura dentro del biodigestor. Bien. La temperatura fuera del digestor Sí. siempre está un poquito más alta que la temperatura que está dentro del biodigestor. El proceso dentro de un biodigestor siempre es un proceso endotérmico, necesita de calor. Bien. ¿Sí? Es Bien. un proceso donde afuera puede llegar a estar haciendo 35 grados y nosotros tocamos el biol adentro, tocamos el producto adentro de un biodigestor y está frío. Es como que si nosotros lo estuviéramos no sacando de la heladera, por ejemplo, porque la heladera funciona a 4 grados, pero es como que adentro del biodigestor Sí. estuviera mínimamente 5, 8 grados por debajo de la temperatura ambiente. Bien. Siempre está más fresco Siempre adentro está más que afuera. fresco, exactamente. Bien. Siempre más fresco, ¿no? Bueno, Pero seguimos. tengámoslo en cuenta, en la temperatura y la producción diaria, a medida que aumenta la temperatura, va a aumentar nuestra producción de biogás. ¿Sí? Sigo un poquito más. Seguimos un poquito más, exactamente. Donde con relación a la temperatura sigo diciendo que a medida que nosotros vamos aumentando la temperatura Sí. y en la cantidad de días, Sí. nuestra digestión va siendo un poco más rápida. Bien. No solamente que vamos a producir más gas, Sí. sino de que el material orgánico se va a ir digiriendo mucho más rápido. ¿Sí? Sí, Entonces, totalmente. a ver, la temperatura no solo me va a producir un poco más de gas, sino que me acelera el proceso de digestión. Es como que las bacterias se van a sentir mucho más cómodas y van a estar comiendo mucho más a diario. Bien. ¿Sí? Como para cerrar este tema, vamos a estar mostrando un cuadro sencillito que nos dice la temperatura y el tiempo que va a permanecer nuestro material dentro del biodigestor. Así es. Este tiempo sería el tiempo desde que nosotros le incorporamos la comida hasta que sale el biogás y el biol. Exacto, hasta el momento que sale el biol del otro lado, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una temperatura de 10 grados, el material que yo voy a estar colocando adentro del digestor para que se digiera por completo, Sí. debe permanecer ahí adentro 90 días. Bien. ¿Sí? Bien. A medida que va aumentando la temperatura, esa cantidad de días va a ir disminuyendo. Fíjate vos que la temperatura aumenta el doble. De 10 pasó a 20 y la cantidad de días disminuyó a la mitad. Bien. Pero no siempre es así de lineal. ¿Por qué? Porque fíjate vos de que de 45 días aumentó de 20 a 30 grados, o sea, aumentó 10 grados más, pero la cantidad de días no aumentó el doble. O sea, no se fue a 30 días, por ejemplo, perdón, no se fue a 22 días. ¿Qué es lo que pasó? Bajó 15 días solamente. A medida que va aumentando la temperatura, va a ir disminuyendo la permanencia de ese material dentro del digestor, pero eso no es lineal. ¿Por qué? Porque este gráfico no era lineal, Roque. ¿Viste? Porque aquello va en relación de esto. Bien. Que llega un momento donde por más que la temperatura fuera de 40 grados, se estabiliza. Se estabiliza. Bien. Y hasta inclusive en muchos materiales dice que la temperatura por encima de los 35 grados no es bueno para el proceso de la digestión anaeróbica. Ya es contraproducente. Ya es contraproducente. Bien. Totalmente. Seguimos. ¿Bien? Bárbaro. La temperatura influye dentro del proceso. Sí. ¿Sí? Influye adentro, pero hay que considerar la temperatura que hay dentro del biodigestor. ¿Bien? Bien. Seguimos. La concentración, o sea, la cantidad de alimentos que yo le voy a dar a las bacterias. Siempre debe estar en este número, de 7 a 9%. Bien. Siempre. ¿Qué significa? Que yo, de cada 1 kilo de comida que yo le voy a estar dando de mezcla, por así decirlo, por cada 1 kilo de mezcla que yo le voy a estar dando a las bacterias para que me puedan producir el biogás, de ahí de ese kilo yo tengo que contemplar de que 90 gramos de cada, un volumen de 1000 gramos, 90 gramos debe ser de material sólido.
Bien, el resto es agua. bien. ¿Sí? O sea que el 90% de ahí adentro, casi 90, vamos a suponer 100, ¿sí? Vamos a poner 10 como para contemplarlo, como para decir un número redondo. 10%, este numerito que está aquí, Roque. Sí. ¿Qué quiero decir? Que por cada kilo de mezcla, por cada 1000 gramos de mezcla, Sí. yo debo estar colocando más o menos una proporción de 90 o 100 gramos de material sólido y los otros 900 gramos Sí. que tiene que ser, o 910 gramos, debe ser agua. Sí o sí. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? ¿Se explica? Bien. Ahora, el material que yo voy a estar incorporando adentro del biodigestor no siempre es solamente residuos sólidos, Roque. ¿Por qué? Porque las verduras que yo voy arrancando de la huerta, que yo los voy a estar no utilizando para cocinar, tiene agua dentro. Sí, la mayoría está por encima del 80% de agua. Totalmente, tiene agua adentro. ¿Bien? Sí. O sea, un tomate Sí. que yo lo saqué de la huerta y estaba feo, Sí. tiene agua dentro. Sí. Parte de la zanahoria que no lo ocupé tiene agua La dentro. sandía que con La sandía tiene muchísima agua Bien. dentro. O sea, lo único que debo decir es que la relación de sólido que voy a poner dentro del biodigestor tiene que tener de material sólido, debe estar entre 7 y 9%. ¿Sí? Bien, sí. De ahí en adelante después el resto es agua. Bien. Bien. Bien, seguimos. ¿Qué pasa si yo pongo menos del 7% de material sólido? Las bacterias quedan con hambre. Claro. ¿Qué pasa si yo pongo más del 9%? Yo le estaría dando mayor cantidad de alimento, le estaría como que dándole como que si yo te pusiera enfrente tuyo una olla de comida y yo te diría, bueno, lo que vos en una hora tenés que comer todo esto. No lo vas a poder comer. No lo voy a poder comer. ¿Sí? En este caso, si yo estoy alimentando con más de ese volumen a las bacterias, me va a estar sobrando mucho del otro lado un material que no está digerido. Ese es el concepto. Bien. Número entre un 7 y un 9%, que es el valor que yo tenía aquí adentro. Bien. Bien, Seguimos. seguimos un poquito más. La agitación. Es importante que un biodigestor esté agitado. La agitación puede ser mecánica, puede ser por un bombeo, como también puede ser por la compresión de biogás que yo pueda hacer agitar adentro. Mecánica, como por ejemplo, hay muchos digestores, que este es de un tipo hindú. Después pueden llegar a ver cuáles son tipos de biodigestores. Hay muchos. Gonzalo, ¿por qué es importante la agitación? La agitación es importante porque nosotros vamos, viste que decía Pedro, Sí. de que estemos removiendo para Sí. que el producto esté en más contacto con las bacterias. Sí. Acá es lo mismo. El principio es el mismo. El principio es el mismo. Vamos a estar agitando para que las bacterias puedan estar atacando a la mayor cantidad de Bien. alimento. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, capaz nos preguntan por qué hace así el televisor. Por la Está foto. bien. Bien. Roque, esto es un proceso de agitación Sí. mecánico Sí. en el biodigestor que yo tengo en mi casa, Bien. por ejemplo. ¿Sí? Bien. Esto es mecánico y entonces la gente o en mi casa cada vez que se alimenta se le va Removiendo. a Bien. través de esas Perfecto. paletas. ¿Sí? Perfecto. Seguimos un poquito más. Bien. Sistema de bombeo. Bien. Se coloca una bomba Sí. donde toma el biol, Sí. ¿sí? Y lo vuelve a poner dentro del mismo Es biodigestor. una recirculación. Es una recirculación a través de un sistema de bombeo. Esto es un biodigestor que no estaba del todo cerrado, pero lo saqué la foto como para que se pueda ver. Tiene allá, a lo largo es por donde capta, y después tiene, la gente lo va a poder ver en la foto cuando lo mire en el PDF, este sistema de tubería, donde la bomba toma por este tubo que es más grande, Sí. y lo tira en la otra pileta que estaba aquí, por ejemplo, toma de esta pileta, lo tira a la próxima, y entonces toma de una, lo tira a la otra, toma de este, lo tira a la otra. Este sistema agitando. se puede usar cuando, por ejemplo, nosotros le damos mucha comida. Exacto. Y no se llega a digerir del todo. Exactamente. Entonces,
ponemos otra vez en contacto y el lo vamos material. haciendo girar, recircular el material adentro del digestor. Bien, ¿Sí? seguimos. Otro proceso de agitación a través de un bombeo. Sí. Y después Bien. había un tercer sistema de agitación, que es tomar el biogás, comprimirlo, que eso hay que tener mucho cuidado porque ese proceso ya involucra un poco más de tecnología, pero tenemos que comentarlo. Es tomar el biogás. Esto es una planta de biogás que hay en Cerrito, Entre Ríos. Sí. Allá dentro de aquella casilla hay unos compresores donde toman el biogás, lo comprimen, y a través de esto que está aquí, que vamos a acercarlo ahora, aquí, lo hace entrar adentro del biodigestor y lo hace burbujear adentro con ese gas comprimido, el biogás comprimido. ¿Sí? Es decir, que en lugar de recircular el biol, hacen recircular el gas. Exactamente. El principio es el mismo. El principio es el mismo. Es como que si yo tuviera un vaso y tomo una bombillita y lo empezara a soplar. ¿Sí? Para en que ese se caso, agite. para que se agite. En ese caso, lo que estaríamos soplando debe ser biogás. Porque Bien. si yo le inyecto adentro oxígeno, el sistema no funciona. Bien, ¿Sí? bien, exactamente. Ahora, ¿cada cuánto tiempo uno tiene que estar removiendo esto, Gonzalo? Mira, tenemos que estar haciendo todos los días dependiendo del tamaño del biodigestor. ¿Sí? Todos los días. Hasta inclusive tendremos que estar en el mío de mi casa, que tiene 1 metro cúbico, porque es hecho de un tanque de esos de agua, que es de 1000 litros. Tiene que estar removiendo mínimamente 2 o 3 veces por día. Bien. ¿Para qué funcione? Bien, ¿Sí? perfecto. Bien. Vamos, seguimos. Una última cosa que hay que tener en cuenta es que la relación carbono-nitrógeno es la misma de la que decía Pedro dentro del compostaje. Bien. 30. ¿Sí? En eso hay mucho material que nos dice cuáles son las relaciones carbono-nitrógeno de varios residuos orgánicos. En el nuestro, por ejemplo, Roque, que nosotros hablamos sobre los residuos de comida, entonces en ese caso nosotros estaríamos hablando de... perdón, en este caso no lo había puesto, no me di cuenta, pero bueno, todo lo que vendría a ser de restos de comida anda alrededor del 20-22%. O sea que está no tan mal. Casi cercano, digamos. No tan mal, exactamente. ¿Bien? Y cuando nosotros hacemos el cálculo de o nos vamos a las planillas para ver la relación carbono-nitrógeno, también deberíamos ver, por ejemplo, o buscar en internet o buscar en el manual, por ejemplo, que nos dejó Pedro, a ver la relación carbono-nitrógeno que hay, por ejemplo, con las hojas, los restos de ramas, todo ese material picado se puede reutilizar en el biodigestor. Exactamente, todo eso sirve como material también para el biodigestor. Bien. Por último y para terminarlo, Roque. Sí, Gonzalo. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? Sí. A ver, ¿cuánto volumen de gas puedo llegar a producir con los residuos que yo genero en mi casa? Ajá. Sí. Si yo hoy a vos te decía que una garrafa de gas, que vos lo consumís una por mes, sí, donde yo tengo 10 kilos de gas que debo reemplazar, yo necesito producir 20 metros cúbicos de gas. Sí. Veamos esta tablita, donde nos dice diferentes tipos de residuos orgánicos, y fíjate vos lo que son desechos de la huerta y residuos de comida que nos está produciendo por cada kilo fresco de cada uno de ellos, más o menos 50 litros de biogás, ¿sí? Donde cada 1000 litros es un metro cúbico. Pero 1 kilo de residuos de la huerta me produce 50 litros de biogás por día. Por día. Y residuos de comida, me está generando casi 100 litros. 100 litros de biogás por día. Bien, después, ¿qué es lo que tengamos que hacer? Tenemos que ver qué es lo que nosotros generamos y a partir de eso, mediante estas tablas, o bien nosotros en nuestra casa podemos evaluar cuánto producimos de biogás mediante el material que nosotros tenemos disponible. Lo que queríamos hacer en esta clase, Roque, era mostrarle una alternativa para la producción de un biol o para la producción de un biofertilizante
que es líquido a partir de los residuos sólidos que tenemos nosotros en nuestra casa. Si hay alguien que tuviera la necesidad de un poco más de información en función de los biodigestores y esto cómo funciona, en nuestra misma página de Facebook hemos hecho un curso de 5 clases. Durante el mes de julio. Durante el mes de julio, donde busquen, nosotros lo hemos hecho el 14 de julio, la primera que también estuvo Alejandra, sí. Después lo hemos hecho el viernes siguiente, que si no me equivoco creo que era el 17 de julio, sí. Después lo dimos la próxima que fue el 21 de julio, después fue el 24 de julio y terminamos el 28 de julio. Las 5 clases fueron exclusivas y abordamos todos los temas que nos interesa en función de cómo diseñar y cómo utilizar un biodigestor en nuestra casa. Lo que queríamos presentarle aquí era una alternativa más. Una alternativa más para la reutilización de los residuos orgánicos domiciliarios. Exactamente. Nosotros estuvimos hablando durante todas estas clases, estuvimos hablando, y volvemos a repetir, con Alejandra cómo se separa, con Pedro qué hacemos con una compostera domiciliaria, con Lisandro el tema del lombricompuesto, la utilización de las lombrices para acelerar ese proceso y para obtener un material de muy buena calidad. Y por último, hoy abordar esta temática, de decir, bueno, tenemos estos residuos, podemos generar gas también, podemos generar un fertilizante líquido, orgánico, que es de muy buena calidad, sí. Y podemos favorecer a la limpieza de nuestro medio ambiente. Son todas opciones. Son todas opciones. Que nosotros la podemos incorporar dentro de nuestra actividad productiva, en este caso la huerta. Claro, totalmente. Ahora, aquí no hay que preguntarse cuál es mejor o cuál es peor. Son opciones. Son opciones. Y cada uno va a ir optando en función de sus necesidades. ¿Sí? Exactamente. Puede ser que una persona diga, no, yo en mi casa voy a hacer solamente la compostera. Sí. Y es completamente válido. Hay aquellos que digan, yo me voy a dedicar no solamente a la compostera, sino que además al lombricompuesto. Sí. Es completamente válido. Y algunos que pueden decir, a ver, pará, si yo además de esto puedo tener 2 productos, puedo tener el fertilizante y además de esto producir gas y reemplazar o hasta inclusive complementar. No es reemplazar por completo el gas que yo uso, sino que complementarlo es completamente válido. Son opciones. Cada uno tomará la opción que más le convenga y que más se sienta a gusto. Totalmente, ¿sí? Totalmente. Y bueno, Gonzalo, y en ese sentido hay muchas más opciones de reutilización de residuos orgánicos. Y como decíamos hoy al comienzo, tenemos un bonus track. Exactamente. Tenemos un bonus track. La semana pasada estuvimos hablando con Betina. Con Betina Galarza. Galarza, exactamente. Que Betina Galarza es especialista. Ella es, si mal me equivoco, mañana vamos a preguntarle de vuelta. Bien. Porque mi teléfono quedó por allá donde hablamos con Betina. Acá, sí. Betina es bioquímica. Exactamente. Además de eso tiene una especialización, ella es micóloga. Sí. Y hoy está trabajando en un sistema de reutilización de residuos orgánicos que se llama Bokashi. Bokashi, exactamente. ¿Sí? Exactamente. Que es otra alternativa más para la reutilización de los residuos orgánicos. Exacto. Nosotros en un momento nos comunicamos con Betina y ella se ofreció a estar hablando sobre esta metodología. Yo la verdad la desconozco. No tengo ni idea de cómo son los pasos. Bueno, mañana vamos a aprender. Mañana es un día para aprenderlo. Así que, ¿qué es lo que le hemos propuesto a Betina? Dijimos que aprovechamos de que ya veníamos de una secuencia de abonos, sí, de selección, de compostaje, del lombricompostaje, de digestión anaeróbica, y como ya teníamos diseñado lo que era el curso de huerta agroecológica con sus 23 clases y en la clase de cierre, no le podíamos sumar una clase más. Claro. Entonces, esta clase es una clase complementaria. Es una clase complementaria, exactamente. Así es. No va a tener evaluación. No va a tener evaluación, va a ser con la misma metodología,
por nuestro Facebook, de Exacto, 9 a 10 de la mañana. así es, Así que le invitamos que mañana se conecten. así es. Para la gente que nos reclama, decir, ¿por qué no sé, por qué no están transmitiendo en vivo el martes? No, vamos a O, hacer los o los jueves. jueves, claro, ¿por qué no están transmitiendo hoy los jueves? Bueno, mañana jueves vamos a estar. Mañana vamos a hacer una excepción y vamos a convocar a Betina desde la Exacto. distancia para que nos esté hablando de la producción de bocashi. Exactamente, de esta alternativa más para la descomposición de los residuos orgánicos. Así que bien, gente, mañana entonces nos vemos a las 9 de la mañana, horario aquí de Argentina, para estar viendo cómo producimos abono a través de esta metodología Bokashi. Después volvemos con la clase número 10, el viernes, que va a ser el viernes, donde vamos a estar hablando ya de el diseño y la planificación de nuestra huerta. Ya empezamos a trabajar. Empezamos con temas muy importantes para el trabajo en nuestra huerta. Totalmente. Así que, gente, en principio nos vemos mañana a partir de las 9 horas con esta clase complementaria. Exactamente, ¿sí? Bien. No dejen de darle me gusta a la página, no dejen de compartir este video porque estoy seguro que a mucha gente le puede llegar a interesar. Sí. Así que nos vemos mañana, Dios mediante. Los saludamos a la distancia. Chau, chau. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga.